Bien, jóvenes, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora que vean este video. Vamos a ver un tema nuevo que va relacionado con el tema de calor y temperatura y se llama dilatación de sólidos. Vamos a iniciar con uno de sus tres subtemas, que es la dilatación lineal, y vamos a ver de qué se trata todo esto. Habíamos como introducción hablado de que cuando un cuerpo, no sé si recuerdan que dijimos que cuando un cuerpo se calienta, sus moléculas se mueven o vibran más. Entonces, al hacer esa vibración, pues necesitan más espacio y por eso hace que los cuerpos se dilaten, decimos, o crezcan, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con este ejemplo que dice que seguramente ustedes han notado en los rieles de una vía del tren que están separados por una pequeña distancia. O dice, al pavimentar una calle se deja espacio entre un bloque en concreto y otro. O también, por ejemplo, en los puentes o pasos a desnivel, cuando van y se escucha la llanta chocar o golpear las divisiones entre, bueno, en ese puente, pues precisamente es para dar un margen de dilatación del metal o del concreto. Y por ejemplo, bueno, aquí está el diagrama un poquito exagerado, pero si por ejemplo buscamos, yo le puse dilatación de vías, fíjense cómo si se pusieran pegadas al calentarse por cuestión del sol y de la temperatura ambiental, digamos que crecen. Entonces, como están pegadas unas con otras, tiende a desviar la vía o a montarse, como dicen por ahí, se sube una arriba de la otra y esto, bueno, puede provocar un accidente. Por aquí no sé si se fijen, cuando no se deja esta distancia, esta es una fotografía real, y sobre todo entender que es para eso, ¿sí? También en los pasos o puentes a desnivel, bueno, les debo la imagen, se nota este efecto. Y bueno, dice, experimentalmente se ha comprobado que al aumentar una temperatura en una barra, aumenta su longitud y que dicho aumento, que es delta L, es proporcional a su longitud inicial, que es longitud inicial LI, y el aumento de su temperatura, que es el delta T, ¿sí? Que vamos a ver qué significa cada uno. Bien, supongamos que tenemos una barra de metal. Aquí está un poco exagerado, esto es una varilla, dice. Bueno, la variación o el crecimiento o lo que va a aumentar, que es esto de aquí, es delta L, ¿sí? La dilatación lineal está dada por alfa, que es un constante de proporcionalidad. Ahorita lo vamos a ver. Depende de cada material, ¿sí? Hay algunos materiales que se dilatan más rápido que otros, o más fácil, perdón, que otros. Bien, la longitud inicial, pues que sería la longitud que tenemos, que sería esta de aquí. Esta sería la longitud inicial, ¿sí? Como está antes de sufrir el cambio. Y dice variación de temperatura. La variación de temperatura sería cuánto sube o cuánto baja. Se me olvidó mencionar que así como al calentar, ¿sí? Suponiendo que esta barra la ponemos al fuego, ¿sí? Y la calentamos, bueno, pues va a crecer, ¿sí? Pero si también está caliente y la enfriamos, bueno, no va a decrecer, ¿sí? Eso lo hemos visto, lo conocemos en muchas formas, ¿no? Alguna puerta que se atora cuando le pega el sol, sobre todo las metálicas, obviamente. No tanto las de madera, sino más bien las metálicas. Cuando se calienta, pues crece el metal. O por ejemplo, si viéramos por ejemplo, cómo funciona un motor. Imagínense que este es un motor, bueno, es el diagrama de hecho de un motor de combustión interna. Los pistones que hacen que se genere el movimiento en un auto, al estar en constante movimiento, al estar frotando el pistón con el cilindro, obviamente ustedes saben que la fricción genera calor. Si estos cilindros no están bien lubricados, empieza a generar mucho calor, y estos cilindros se inflan, ¿sí? Y ya no caben en el cilindro y hacen que pues se desviele, ¿sí? Este es el famoso desviele de un motor, pero bueno, es debido al calor que se va generando, tanto por la explosión como por pero sobre todo por el roce de metal con metal. Pero bueno, vamos a volver acá al tema. Como les digo, esta es la fórmula para la dilatación lineal. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un problema muy sencillo, está muy sencillo. Y bueno, pues nomás para terminar, dice, se define coeficiente de dilatación lineal, o sea,
este de aquí, alfa, ¿sí? Dijimos que era coeficiente de proporcionalidad, ¿sí? O dilatación lineal. Para cada material tiene un valor determinado. Dice, se define como el alargamiento por unidad de longitud de un material para una una variación de temperatura de 1 grado centígrado. Dice, los valores del coeficiente de dilatación lineal de algunos materiales sólidos se muestran en la siguiente tabla. Para no enredarnos mucho con esto, no se van a confundir, no es tanto. Dijimos que la variación, perdón, de longitud o la dilatación de longitud es dada por un coeficiente, que ahorita lo vamos a ver en una tabla, la longitud que tenía al inicio, ¿sí? Y cuánta temperatura varió, ¿sí? En grados centígrados. Bien, vamos a ver cuáles son. Esta tabla, copienla, tómenle fotos, porque la van a estar utilizando en los problemas que veamos. Y bueno, dice que el cuarzo, por ejemplo, tiene un coeficiente de dilatación pequeño, que es de 0.04 por 10 a la menos 5. Si se acuerdan de los temas de la clase, pues esto es 0.00004, ¿sí? O sea que por cada grado que varía en temperatura, pues el cuarzo aumenta si aumenta la temperatura, o disminuye si disminuye esta proporción de cada metro o cada yarda, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar aquí, ¿no? Y por ejemplo, un diamante el 0.12, si se fijan, estos son muy bajos. Si nos vamos a sacar los últimos, por ejemplo, el plomo tiene un coeficiente de dilatación muy grande, quiere decir que en cuanto le aplicamos calor empieza a dilatar muy rápido. Sobre todo, por ejemplo, el cobre, el latón, algunos termostatos de automóviles o de casa para los usan estos materiales que ponen una plaquita de cobre, por ejemplo, que cuando se calienta, ¿sí? Se expande y activa alguna corriente, y ya le avisa al motor que está calentándose, o prende la calefacción de la casa, ¿no? Podríamos decir. Entonces, es muy sencillo. Le digo, tómenle alguna fotografía, y ya para terminar dice, por ejemplo, dice una barra de 1 metro de aluminio. El aluminio está aquí, ¿sí? Al incrementar su temperatura a 1 grado centígrado, incrementa su longitud 0. Bueno, sería este de aquí, 2.4 por 10 a la menos 5, o 0.4024 metros. Si tenemos una yarda de aluminio, al incrementar su temperatura, incrementará su longitud esa misma fracción, pero de yarda. Esto es así porque la dilatación, dice, es una unidad de longitud sin importar cuál sea esta, ¿sí? Va a ser una variación. Entonces, si estamos trabajando en metros, van a ser metros lo que aumente, o fracción de metros. Si estamos trabajando en yardas, va a ser fracción de yardas. Si son kilómetros, etcétera. Entonces, vamos a hacer un pequeño problema para que quede más claro esto. Tal vez la explicación sea un poco largo, pero no es tan complicado. Entonces, vamos a hacer un pequeño problema en el pizarrón. Bien, tenemos este problema para ejemplificar lo que acabamos de explicar. Dice, se calienta una varilla de plomo de 3 metros. Esa es su medida inicial. Ahorita lo vamos a ver. Desde los 20 grados centígrados a los 100, o sea que aumentó su temperatura, y bueno, pues va a aumentar obviamente su longitud, como lo explicamos, y nos pide calcular cuál es ese aumento, ¿sí? Me faltó, bueno, no sé si lo dije o no. Cuando se calienta, bueno, pues se va a expandir. Cuando se enfría, se va a contraer, ¿sí? También pues es por el mismo principio, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este problema, y vamos a ver también las fórmulas. Me faltó pasarles una fórmula por ahí, pero ahorita la vamos a ver. ¿Sí? Bien, tenemos los datos, y bueno, tenemos que la longitud inicial, ¿sí? La medida con la que empezamos a medir esa varilla, en este caso son 3 metros. Ojo con esto. Bueno, la fórmula dice que la dilatación lineal es igual al coeficiente de dilatación por longitud inicial por la diferencia de temperatura. Ojo, ahorita tenemos esto por aquí. El coeficiente de dilatación, ¿sí? Es este de aquí,
está en la tabla. En el caso del plomo es 3 por 10 a la menos 5, ¿sí? Como les digo, está en su tabla. No se lo voy a olvidar, es muy sencillo. ¿Sí? Lo consultan ahí. Ya tenemos este. Nos falta este de aquí. Ojo con esto, es un dato muy importante, muy sencillo, pero no se van a ir con la finta, ¿sí? Porque por ahí nos dicen que pasa de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados, ¿sí? Esta es la temperatura, ¿sí? Temperatura inicial y temperatura final. Ojo con esto, es muy sencillo. La diferencia de estos dos va a ser la diferencia de temperatura, vaya. ¿Sí? Hay una fórmula que no les dije, igual lo pueden sacar mental, ¿sí? Si fue de 20 a 100, bueno, pues vamos a saber que es 80 lo que aumentó, por consiguiente es positivo. De todos modos, aquí ustedes anoten esta formulita, que es la diferencia de temperatura, perdón, son minúsculas, disculpen, o se pueden manejar como minúsculas. Diferencia de temperatura es la temperatura, ¿sí?, final menos la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, que en este caso sería, como ya lo pudimos ver, temperatura final 100 menos la temperatura inicial, que son 20, es igual a 80, ¿sí? Entonces, no se me confunda, no pasa absolutamente nada. Como les digo, en la tabla, este es lo que mide inicialmente la varilla, y este de aquí es cuánto aumenta o cuánto disminuye, perdón. Ojo, si dijéramos que se enfría de los 100 a los 20, pues este sería negativo. Lo pueden hacer aquí, pero por lo pronto no se hagan bolas, ya tenemos estos datos. Este sería la diferencia de temperatura, 80 grados centígrados, ¿sí? Entonces, bien, vamos a resolverlo. Esto es muy sencillo, es una multiplicación que nos dice que en la dilatación lineal agarramos nuestro coeficiente, que es 3 por 10 a la menos 5, lo multiplicamos por la longitud inicial, que son 3, y por la diferencia de temperatura, o sea, cuánto aumentó, dijimos que fue 80, ¿sí? Entonces, únicamente, aquí no tiene más que multiplicar. Si se hacen bola o si no recuerdan, bueno, pues voy a ver si se alcanza a ver por aquí. Dijimos que, bueno, lo pueden hacer con paréntesis o directo. Aquí voy a usar los paréntesis para no hacernos bola, que dice 3. Acuérdense que en estas calculadoras Casio es la tecla exp, ¿sí? Así, ahí lo van a ver, ¿sí? Sale 3e a la menos 5, ¿sí? En este caso sería, ¿sí?, el primer dato, que es este de aquí, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por los 3 y a su vez lo vamos a multiplicar por 80, ¿sí? 80. Cerramos paréntesis, le ponemos igual y se fijan, nos queda 7.2 por 10 a la menos 3. Ese sería nuestro resultado. Ojo, 7.2 por 10 a la menos 3. Como estamos hablando de metros, dijimos, esto va a quedar en metros, que es muy pequeño. Ahí disculpen las uñas, pero andaba echando mecánica en la tarde. Este es el resultado final. Ojo, para que nos demos una idea, como son metros, lo podemos convertir a centímetros, ¿sí? Hasta aquí ya se acabó el problema, hasta aquí ya se acabó el problema. Si nos dijeran cuántos centímetros, bueno, pues como son de metros a centímetros, multiplicaríamos y esto nos quedaría 0. Bueno, lo voy a poner aquí de todos modos para que lo vean. Dijimos que son 7.2, repito, x por 10 a la menos 3, ¿sí? Eso lo vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Y nos da 0.72. Digo, lo acabamos de convertir a centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si esa varilla de 3 metros la calentamos 80 grados, ¿sí?, va a crecer 7
milímetros, ¿sí? O 0.7 centímetros. O sea, es muy pequeñito. Pero van a decir ustedes, bueno, ¿para qué es importante esto? Bueno, en situaciones de ingeniería, ¿sí? Por ejemplo, en un automóvil, a alguien no se puede permitir un crecimiento de volumen, por más pequeño que sea, ¿no? Entonces, igual en ciertas obras y de conocimiento general, ¿no? Esto también para diseño de cualquier tipo de herramienta. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí este video. Les voy a encargar un problema muy sencillo igual, pero les recalcaría para finalizar, recuerden que si la temperatura aumenta, ¿sí? Hay dilatación. Si la temperatura disminuye, hay contracción, ¿sí? Se hace más pequeño. Entonces tener eso en cuenta por si en algún momento yo les pido algún problema que considere eso.